Hola gente, les habla María José Cabas y hoy en compañía de dos amigos, Leonardo de León y Ale Silva, les vamos a hablar sobre René Descartes, quien nació en Tuerna Francesa el 31 de marzo de 1596 y murió en Suecia el 11 de febrero de 1650, donde fue invitado por la reina Cristina, quien quería conocer un poco más de su filosofía, pues el aire frío de Suecia fue la principal causa de su muerte. Este personaje, también llamado como Renatus Cartesius, fue un filósofo matemático físico francés y considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica. René, con 8 años, entró a la escuela, donde permaneció hasta los 16 años. Junto a los típicos estudios clásicos, Descartes estudió matemáticas y escolasticismo, con el propósito de orientar la razón humana para comprender la doctrina cristiana. Estuvo influenciado por el catolicismo. Al finalizar sus estudios en la escuela, se matriculó en la universidad a la carrera de Derecho, obteniendo la licenciatura en 1616. Sin embargo, nunca ejerció la profesión jurídica. En 1618 entró al servicio del príncipe Mauricio I, con la intención de seguir la carrera militar. Descartes sirvió en otros ejércitos, pero sus intereses se centraron siempre en los problemas de las matemáticas y la filosofía, a los que se dedicó el resto de su vida. Destacaremos algunas obras de René Descartes. La primera obra de Descartes fue Reglas para la dirección del espíritu, escrita en 1628, aunque esta quedó inclusa. En 1637 publicó el discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en la ciencia, seguida por 3 ensayos científicos: la geometría, la diótrica y los meteoros. Otras obras fueron El mundo o Tratados de la luz y El hombre, que retiró de la imprenta al enterarse de la condena de la Inquisición a Galileo en 1633. En 1641 publicó las Meditaciones metafísicas, su método filosófico y científico que expone las reglas para la dirección de la mente, y más explícitamente en el discurso del método, que se hablará más adelante, establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. El objetivo fundamental del pensamiento de René fue consolidar la duda como el método del conocimiento. Sus pensamientos y sus obras se hallan en un punto crucial en el desarrollo de la historia y pueden considerarse como entrada a la época contemporánea. Para seguir conociendo un poco más sobre René Descartes, hablaremos y mencionaremos algunas características de por qué es considerado el padre de la filosofía. También hablaremos sobre el discurso del método y cómo éste ha influenciado en la ciencia. Ok, gracias al aporte de mi compañera María José con respecto a sus logros y sus libros, es preciso que comentemos su obra fundamental o su principal obra, que fue el discurso del método. Parto de que cuyo título completo es Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Este mismo tuvo muchas implicaciones en la filosofía occidental y en la ciencia. Fue un libro que básicamente reorganizó algunos sistemas para, de cierto modo, hallar verdades. El origen de dicho libro, según Descartes, se halla en la lógica, el análisis geométrico y el álgebra. Y se menciona más tarde que eh, tenía una contradicción con la lógica de Aristóteles, puesto que para Descartes su incapacidad de invención era lo que no permitía totalmente como una verdad más aceptable. Por lo que se entiende mejor, decía que el silogismo no puede ser método de descubrimiento. Entonces, Descartes buscaba reglas fijas para descubrir verdades, no para defender tesis o exponer teorías. Y dice que no era para defender tesis o defender teorías, por lo que el silogismo básicamente lo que él entiende es eso, que sirve para simplemente defender una verdad que ya está o una tesis o una teoría, como lo comenté anteriormente, pero no como un método para descubrir una verdad. Ahora bien, para puntualizar un poco en qué aspecto podemos recalcar o de pronto destacar, es cuando Descartes escribió en su obra, en el discurso del método, eh, una serie de pasos o reglas que uno debe de seguir o pautar para llegar a una verdad.
En efecto, Descartes estableció cuatro preceptos o reglas de investigación. La primera era no aceptar nunca una cosa alguna como verdadera que no la conociese evidentemente como tal. La segunda regla era dividir cada una de las dificultades en tantas partes como fuera posible. La tercera regla era la de conducir coordenadamente mis pensamientos comenzando por los más simples. Pautas que al final en el desarrollo de su libro generaron grandes cambios para sistematizar un poco el orden en el cual una verdad debía buscarse. A continuación viene mi compañero Leonardo a darles una explicativa más característica de lo que fue la filosofía de René Descartes. A continuación los dejaré con él. Bueno, mi nombre es Leonardo de León. Dándole continuidad a lo que decía mi compañero Alex, yo vengo a hablar sobre las características de la filosofía de René Descartes y también los aspectos importantes de su pensamiento. ¿Sí? Bueno, podemos decir que René Descartes se caracterizó por ser el padre de la filosofía moderna. Su pensamiento fue lo que llevó a revolucionar esto que conocemos hoy como la filosofía moderna, como ya lo había dicho. ¿Sí? Más que todo se caracterizó por la búsqueda de la verdad, pero por medio de la razón. Y también se puede decir que por otro lado cuestionó la existencia de un Dios, pero a partir de dos sustancias muy distintas, como lo son la sustancia física y la sustancia pues espiritual. ¿Sí? Él planteó la distinción también de los hombres y de los animales, y de esta manera él mencionaba algo muy singular. Él mencionaba que estos dos están estimulados a través de un espíritu y que allí dentro se denotaba la característica de Dios, lo que ya él mencionaba antes pues en sus pensamientos o en sus planteamientos. ¿Sí? Otra de sus características importantes es el poder representar las ideas, pero las ideas tienen que ser de tres tipos. Él mencionaba que las ideas pueden ser tanto innatas como sensibles, y que también pueden ser ideas falsas o inventadas, que eso es lo que conocemos como mentiras o falacias. ¿Sí? Él menciona que estos tres aspectos importantes del pensamiento de las ideas, él los catalogaba como ideas o tesoros, ¿sí? Los catalogaba como tesoros de la mente. Básicamente esto fue lo que lo caracterizó como filósofo. Y los aspectos importantes de su filosofía se denotan a través de una frase muy importante que él menciona, que dice: para llegar a la verdad es preciso dudar de todo cuanto sea posible. Por eso mencionamos que su filosofía se basó en la parte de la razón, ¿sí? Y de que a través de la duda se podía llegar a una verdad. Para él esto fue lo largo de su camino, eso fue lo que lo caracterizó, eso fue el aspecto más importante de su filosofía. Él también mencionaba algo como que la clave es el método. Sí, como tú lo hagas, como uno piense, ese sería el método para poder llegar a esa verdad que nosotros necesitamos. Dice que es importante identificar para poder conocer el camino. También menciona algo como que la verdad fiable. Pero ¿cómo se halla esta verdad fiable? Esta verdad fiable se halla a través de ideas, ¿sí? De la construcción de ideas para poder llegar a esa verdad. También menciona que, según lo leído, menciona que su pensamiento era bastante amplio, lo cual abarcaba, cuando mencionamos o cuando decimos pensamiento, él no solamente enfrasca la palabra pensar. En la palabra pensar también se derivan otras cosas, como lo es los sentimientos, como son las emociones, ¿sí? Cómo se genera este tipo de cosas, por así llamarlo, a través del camino hacia la verdad. Y pues en general su filosofía fue un referente obligatorio y prácticamente central de Occidente, dejando pues unos aportes bastante importantes, como lo son la matemática, o como lo fueron en la matemática, en la física
y en la filosofía cartesiana y entre otros aspectos. Pues René Descartes hizo un aporte bastante grande en la filosofía y por eso entró al catálogo de estos filósofos que marcaron la historia, por así decirlo. Bueno amigos, esto fue un pequeño resumen sobre Descartes, espero y haya sido de su agrado y que sea de mucha ayuda para su conocimiento.